sí. Perfecto, sí, mucho más lindo ver gente. Ok, entonces, dicho este mini preámbulo, un poco el orden de la plática y para ahora que les veo las caras es todavía mejor. No platicando con Sofía, no quise a propósito poner ninguna transparencia, porque últimamente cuando he tenido que platicar de estas cosas a nivel como de divulgación, encuentro más pedagógico y más saludable hacerlo a mano. Por supuesto, a veces ayudará alguna que otra fórmula, pero para lo que quiero contarles, creo que no es necesario. Si eventualmente alguien quiere o necesita un dibujo, pues después se lo mando. ¿Ok? Lo importante es que me interrumpan si no entienden. Eso es lo único que les pido. Ok, entonces, eh, agujeros negros será el show del día o el tema del día. Y para eso tenemos que empezar en 1915 con relatividad general, que fue la propuesta de Einstein para modelar la dinámica del espacio-tiempo, si quieren, la dinámica gravitacional. Entonces, varios de ustedes o todos ustedes están en la prepa, más avanzados en la universidad, pero la idea general antes con Newton era que dos masas atraen y entonces cuanto más masivos, más atraían, etcétera. Pero había como la idea de una fuerza entre ellas que hace que si el bicho es muy masivo, se atraigan más o menos como nos pasa a nosotros en la Tierra con el Sol, digamos. O si quieren nosotros mismos en la Tierra cuando uno quiere saltar, luego nos imagines que la Tierra nos jala y nos vuelve a poner en el piso. Eh, la propuesta de Einstein, que fue súper revolucionaria en un montón de aspectos, fue que esa fuerza, que es la fuerza de gravedad, la manera de modelarla, la manera de entenderla de manera moderna, y acá déjenme hacer un paréntesis grandote para las preguntas que pueden venir después o lo que puedo decir después, y es todo lo que voy a decir por el siguiente ratito largo no tiene nada que ver con mecánica cuántica. Entonces, si han oído ese nombre o si han oído hablar de cuántica, no se preocupen. Si no lo han oído, mejor aún. Todo es lo que entra en el reino de lo que llamamos física clásica. Por física clásica, lo que queremos decir es que son objetos grandes. ¿Qué tan grandes? Un poquito más grandes que el átomo. ¿Ok? Entonces, toda la física que rige lo que voy a decir a continuación es para estos bichos. Es decir, objetos que son un poquito más grandes que el átomo. Si quieren, después podemos discutir qué pasa si son más chicos, pero para poner como las reglas del juego en el sentido de qué objetos van a ser descritos por esta teoría, son objetos que son un poco más grandes que el átomo. Para fines operativos, casi todo lo que ustedes conocen, ¿ok? Y lo que yo conozco. Ok, entonces Einstein lo que dijo es, él era una persona pensaba en las cosas muy geométricas, y entonces él, la manera en que quiso describir la fuerza de gravedad, la manera en que interactúan las cosas que tienen masa, es que cualquier objeto que tiene masa deforma. Supongamos que lo primero que tuvo que pensar es dónde el tablero de juego, ¿ok? ¿Dónde viven estos objetos con masa? Déjenme llamarle si quieren nuestro universo, pero es una tela, ¿ok? Cuando uno pone un objeto masivo, un objeto que tiene masa en esa tela se deforma, ¿ok? Por supuesto, esa tela, como la estamos visualizando ahorita todos nosotros, no involucra el tiempo, porque solo pensamos en esa tela como extendida en el espacio. Cuando uno pone una pelota en una sábana, si quieren, extendida, se deforma la tela, pero lo radical, lo impresionante de esta idea, digamos, porque en términos solamente si uno habla de pensar en la parte espacial, no parece tan radical, pero su brinco tremendo fue pensar en no separar el espacio y el tiempo. Visualmente no podemos imaginarlo, ¿ok? Lo vamos a ir viendo, ahorita que les empieza a platicar cosas, vamos a ir o ver los efectos de pensar en eso. Pero nuestro cerebrito no está diseñado para pensar en el espacio y tiempo de manera como un todo, ¿ok? Cuando digo como un todo, no diferenciar entre algo que es el tiempo y algo que es el espacio. Por eso hago énfasis, y si tienen duda ahora mismo es un buen momento para preguntar, esta tela que digo que se deforma, la única que podemos visualizar es cuando es espacial, es decir, agarren
4 amigos, estiren una sábana, cada quien en su punta, tiren una pelota en medio o una piedra y van a ver que esa sábana se deforma. Todo de eso nadie va a dudar. Lo que seguro no van a poder imaginarse, porque ninguno podemos, es que esa tela no solo sea el espacio, sino que sea el espacio y el tiempo. ¿Ok? Entonces, por un momento, lo que tienen que imaginarse es que esa tela es más sofisticada de lo que podemos imaginar y que entonces, así como se pueden imaginar que se deforme el espacio, me tienen que creer que se va a deformar el tiempo. ¿Cómo? Ahora que les cuente cosas, vamos a ver que hay una teoría detrás que permite eso. Creo que hay preguntitas en el chat o hay algo en el chat. Alguien ¿No? levantó la mano, pero bajó, no sé si Listo, tiene perfecto, pregunta. entonces sigo. Eh, entonces, como les decía, digamos, la idea revolucionaria, más allá de, por supuesto, los infinitos detalles que hay detrás y de la matemática que hay detrás, Einstein lo que propuso es que estos objetos que se atraen, como puede ser la Tierra y jalándome a mí, o el Sol jalando a la Tierra, todos han visto, o quizás hayan visto estos videitos en YouTube, de el Sol es muy pesado, entonces deforma más si quieren esta tela. La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol se debe a que deformó el espacio-tiempo, ¿ok? Por supuesto, cuando uno ve esos dibujitos, de nuevo hago énfasis, estamos viendo que deforma en realidad el espacio, porque no podemos visualizar la idea del espacio-tiempo. Ahorita les voy a contar en qué sentido deforma también el tiempo, ¿ok? Esto, o sea, que se curve, todos en esta charla entendemos eso. Lo que es difícil entender es que se deforme el tiempo, ¿ok? Entonces, la manera, si quieren, moderna, a partir de 1915, de entender que dos objetos con masa, no importa cuán masivos son, si es chiquito o grande, de nuevo, acá me refiero a objetos que son un poco más grandes que el átomo, pero desde galaxias, estrellas y agujeros negros, que es el tema de lo que hablaremos, deforman esta tela del espacio-tiempo. Y dependiendo cómo la deformen, se mueven los objetos. Entonces, si quieren una manera de visualizarlo, una clásica o es común en los dibujitos que uno ve, si uno pone el sol en el medio de una masa más pesada en el medio de una tele y después tiene una canica, pues ¿qué hace la canica? Se mueve alrededor digamos, de esa gran deformación y eventualmente cae. Después hay más cosas en medio que hacen que no se caiga, etcétera, pero esa es la idea de por qué entonces la Tierra se siente atraída por el Sol. Esa es la manera moderna de entender por qué sucede eso. Uno podría decir, oye, pero ¿qué falló con Newton? ¿Qué es lo que muchos de ustedes vieron en la prepa? Ese es el siguiente paso importante. Yo les dije que todo lo que estoy diciendo ahora es bichitos o objetos físicos que sean un poquito más grandes que el átomo. Lo siguiente que es importante es pensar que esta incluye la posibilidad de tener objetos que se mueven muy rápido. ¿Qué significa muy rápido en física? ¿No? Porque, bueno, uno puede pensar un coche de 350 kilómetros por hora es rápido, un avión o un jet supersónico. Bueno, Einstein, por razones que, de nuevo, hay cosas que yo voy a ir brincando para hablar de agujeros negros, porque si no los voy a dejar a todos sin contarles la parte linda de esta plática, dijo, por razones muy bien justificadas y por razones que es una cosa que es bonito e importante mencionar, la manera en que él llegó a su idea viene de otras áreas de la física, ¿ok? Entonces viene del electromagnetismo. Y eso es algo que ustedes tienen que, aquellos que les gusten estas cosas, tienen que tener presentes, que la manera en que se van juntando los conceptos y armando las teorías no es como en un solo carril. Uno va agarrando cosas de diferentes lados y así es como concluye las cosas que después son revolucionarias. Él llegó a postular que entonces hay una velocidad límite, que nada puede viajar más rápido que la luz, y la velocidad de la luz, después de muchos experimentos, es 300,000 kilómetros por segundo. El numerito es irrelevante porque la cabecita no nos da para entender qué tan rápido es eso. Si quieren, el sol que está a la distancia que está tarda 8 minutos en venir la luz hasta acá. Entonces es imposible imaginar, pero esa es una velocidad límite y es una velocidad límite en el sentido de que ningún objeto con o sin masa puede viajar más rápido que la luz. ¿Ok?
Esos son esencialmente las ideas generales de relatividad general. Ahí está velocidad de la luz máxima. El espacio-tiempo se deforma y entonces la pregunta que nos va a llevar a lo que nosotros queremos platicar es, supongamos que yo agarro y pongo una manzana en una sábana. De nuevo, hago el énfasis en que es el espacio-tiempo y no solamente el espacio, pero para fines de ejemplificar lo que quiero contar es, pongo una manzana. Entonces la sábana se deforma un poquito. Ahora pongo una piedra. La manzana, la sábana se deforma un poco más. Pongo una piedra más grande, pongo un piano y la sábana se empieza a deformar más y más conforme más masa pongo sobre la sábana. ¿Ok? Una idea que no es obvia, pero que resulta con el espacio-tiempo es eso, que cuanto más masivo es el objeto que yo pongo sobre la tela del espacio-tiempo, entonces a partir de ahora, de nuevo, me tienen que creer si quieren, pero cuando digo creer, no como un acto de fe, sino como una idea que eventualmente ustedes podrán o no estudiar, pero pensar en esta tela que es junto, espacio y tiempo. ¿Ok? Altamente complicado. O sea, hago énfasis en que a veces uno lee y dice, ay, espacio-tiempo, y nuestra cabecita no es, como no podemos visualizarlo, entender que el tiempo cambie imagínense, o sea, lo digo además para que piensen en una persona, o sea, la gente que descubrió esto o que planteó estas teorías como Einstein, imagínense lo revolucionario que tiene que ser para plantear la posibilidad de que el tiempo se deforme. ¿Ok? Hay una Entonces, pregunta ahorita, sí. no sé, antes de que continúes, cuando dijiste de que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y José Sotomayor preguntó, ¿y los taquiones? Ok, los taquiones, digamos, para el que lo está preguntando, no sé quién sea, pero sabe más de lo que es la media. Déjame dejar la pregunta. Los taquiones, para aquellos que nunca han oído esa palabra, son en general propuestas de un tipo de partícula que tiene el cuadrado de su masa, o sea, todas las cosas que ustedes conocen en la vida tienen masa positiva. ¿Ok? Si quieren, en particular, el cuadrado de la masa positiva, para garantizar que es un número positivo, tal cual. Entonces, cuando digo todo lo que ustedes conocen, me refiero a átomos y partículas subatómicas, y todo lo que está hecho de eso, que somos todo lo que vemos en el universo, o que al menos en el universo observable. Dicho eso, existen teóricamente, estas son propuestas teóricas que aparecen desde ideas en teoría de cuerdas y en otros escenarios también, partículas que son de otra categoría, si quieren, pero que no existen, no se han probado que existen en la naturaleza, o sea, que no hemos visto, que tienen masa al cuadrado negativa. ¿Ok? Nuevamente, a quien haya hecho esa pregunta, que es una muy buena pregunta, uno puede mostrar que en efecto esos bichos, por raros que suene, y si quieren después, para no desviarnos tanto, podemos platicar de por qué pudieran viajar más rápido que la luz, pero una pregunta que se tiene que hacer aquel que hizo esa pregunta es ¿qué significa que un bicho tenga masa al cuadrado negativa? ¿Ok? Entonces, no estoy respondiendo del todo la pregunta. Es cierto lo que dice, que hay escenarios donde hay objetos o partículas que pueden viajar más rápido que la luz, pero déjenme ser lo más convencional posible para esta plática, para fines de acotar los temas. ¿Ok? Después, si quieren, al final podemos como abordar temas más técnicos, ¿ok? Pero nada más para avanzar y poder llegar a los agujeros negros. Entonces, dicho esto, déjenme continuar. Ok, entonces les decía que voy poniendo objetos más y más parados en el espacio-tiempo, es decir, empiezo a estudiar la dinámica de los objetos que ven en nuestro universo. Y en nuestro universo hay galaxias, hay planetas, hay estrellas, y por supuesto sé que cada uno de ellos tienen diferentes masas. Y entonces lo que estoy diciendo es que esos objetos pueden deformar más y más el espacio-tiempo, de acuerdo a lo que describe la relatividad general. De más está decir que incluso sin hablar de agujeros negros, hay muchos de estos objetos que se mueven a velocidades muy grandes y entonces la física newtoniana, si quieren, que sigue funcionando perfectamente para un montón de cosas. ¿Ok? Por eso hice énfasis cuando empecé
en que si ustedes están estudiando física o van a estudiar cosas de física, siempre tienen que entender en qué régimen están trabajando. O sea, digamos, si yo tiro una pelota de tenis en mi casa, no necesito mecánica cuántica, no necesito relatividad general. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el objeto es grandote, porque se mueve despacito y entonces mecánica newtoniana va perfecto. ¿Cuándo empiezan a necesitar en particular relatividad general? Bueno, cuando los objetos, la deformación del espacio-tiempo es grande, entonces son objetos muy masivos, o cuando esos bichos por ahí no son muy masivos, pero se mueven muy rápido. ¿Ok? Nosotros por ahora no vamos a hablar nada de objetos muy chiquititos o de los efectos de mecánica cuántica. Entonces digo esto para acotar también el rango de donde lo que estamos platicando. Ok, entonces ahora estoy diciendo pongo y más materia, pues empiezo a poner bichos gordos en nuestro universo, ok, que sabemos que existen. Entonces la pregunta es, ¿cuánto aguanta la tela del universo? O sea, se empieza a deformar. Cuando las cosas se deforman, desde el punto de vista matemático, a eso le llama uno curvatura, ok, porque ustedes saben, por ejemplo, si es una mesa planita, decimos que la curvatura es cero. Una esfera, decimos tiene curvatura positiva. Es un numerito matemático que se puede calcular. Pero habla de cuánto se deforma, digamos, uno puede hablar solamente de cuestiones espaciales, pero después, con relatividad general, uno puede hablar de cuánto se deforma el espacio-tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿puedo poner algo súper pesado que deforme y deforme al infinito las cosas? O sea, ¿puedo poner una masa arbitrariamente grande? La respuesta es no, ¿ok? Y eso va a dar lugar, y que ahorita voy a empezar con la definición de lo que es un agujero negro. Entonces, simplemente para que estemos al mismo pie, hasta aquí, hasta la idea de poner objetos pesados y que deforman la tela del espacio-tiempo, todos más o menos me van siguiendo. Ok. Ahora, déjenme, antes de hablar de la definición de un agujero negro, déjenme hacerles el siguiente experimento acá en la Tierra. Entonces, imagínense que yo agarro y agarro mi pluma y la tiro para arriba, ¿no? Con una cierta fuerza. Entonces, la pluma sube y eventualmente vuelve a caer y la cacho. ¿Y por qué cae? Pues porque el campo gravitatorio de la Tierra tiene una cierta masa, esto tiene una cierta masa y ustedes quizá han oído que Newton nos dijo masa por la masa grandota por la masa chiquita entre la separación al cuadrado, esa es la fuerza gravitatoria. ¿Ok? Entonces, nosotros mismos saltando en la Tierra, por eso volvemos a caer. Entonces, vuelvo a darle más galleta y la tiro más alto, pero eventualmente vuelve a caer. Ahora, la pregunta que yo les haría o que les puedo hacer, ustedes pueden pensar es, ¿existe una fuerza tal que yo le doy galleta suficiente a la pluma y la pluma deja el campo gravitatorio de la Tierra? O sea, si lo pienso como un resorte, que no es formalmente un resorte, pero imagínense que tuviera como una especie de resorte, jala, 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 y se rompe el resorte. Dicho de otra manera, si quieren en cuestiones prácticas, ahora que están mandando navecitas a la estación espacial, ¿cómo sale esa nave de la Tierra? ¿Ok? ¿Por qué esa nave sí sale y un avión no? ¿Ok? ¿Qué está detrás de que esa nave pueda salir de la Tierra, romper el campo gravitacional de la Tierra o superar el campo gravitacional? La están jalando y que lo pueda hacer. La respuesta es, de nuevo, física clásica y hay una cosa que se llama velocidad de escape. Si tú empiezas con una velocidad grande y la mantienes, básicamente lo que permites es romper ese resorte y superar la energía debido al campo gravitacional. La Tierra, teniendo una cierta masa, como les dije hace un momento, tiene un campo gravitacional, o si quieren, deforme el espacio-tiempo, hace un agujerito, si quieren, o lo deforme de cierta manera, que no es tan profundo. Y entonces, cuando uno avienta la nave o avienta la pluma, eventualmente sale. Si uno le da suficiente galleta, sale. Esa galleta, a lo que me refiero por galleta de manera muy como, no con el mejor lenguaje, eso se llama la velocidad de escape. ¿Ok? Entonces, con ese concepto en mente, imagínense lo siguiente. Empiezo a subir, acá tengo mi pluma, ¿ok? Y supongamos en la Tierra, para no cambiar la masa del objeto que me jala. Entonces, si estoy en la Tierra, siempre me van a jalar igual porque es el campo gravitacional debido a la Tierra. Entonces, tiro la pluma, la tiro más fuerte y eventualmente sale. Salto yo, estoy más gordo, entonces me tardo más pero eventualmente salgo. Ahora, ¿qué sucede si eventualmente todo lo que tiro, el campo gravitacional de la Tierra fuera tan grande que nada con masa primero logra escapar? No importa la masa que ustedes me den,
se lo vuelve a jalar. Entonces dicen, ah, cabrón, el campo gravitacional de la Tierra sería muy grande. Eso sería complicado, pero todos son objetos con masa, ¿ok? Es decir, no existe, supongamos, ese escenario físico, ¿ok? Es un experimento pensado. No importa qué objeto tire con masa, nunca logra salir de la Tierra. Lo sorprendente acá, y que hacia allá iremos ahora con los agujeros negros, es hasta ahora todo lo que mencioné tiene masa. ¿Qué sucedía? Imagínense la locura si ustedes agarran, se paran en la Tierra y prenden una linterna, y entonces esperarían que la luz se vaya para arriba y se vaya de viaje, y ahora esa luz viene de regreso. Una cosa que no les mencioné, y que quizás hubiera, digamos, pueden preguntarlo, pero ahora que no lo han preguntado se los digo. Si les he estado hablando que el espacio-tiempo se deforma, y entonces pongo un objeto pesado y, por ejemplo, la Tierra sigue la trayectoria debido a que se deformó la tela del espacio, es decir, dónde viajan las cosas. Ustedes y yo conocemos cosas que tienen masa, pero sabemos también que la luz, por ejemplo, se propaga en el espacio o en el espacio-tiempo y no tiene masa. Si no lo saben, se lo estoy diciendo ahorita. ¿Okay? Son partículas sin masa. Es un caso particular de bichos que no tienen masa. Y algo no trivial y que viene también de la relatividad general es que la trayectoria de la luz, si ustedes prendieran una linterna allá afuera en el espacio-tiempo y la ponen cerca a un objeto muy masivo, los haces de luz que normalmente viajan derecho tienen que viajar por encima de la tela, entonces se deforman también. ¿Okay? Un ejemplo de esto, déjenme antes, y ya con eso llego a los agujeros negros, hay una cosa que se llaman lentes gravitacionales. ¿Okay? Los lentes gravitacionales es como se dice, una predicción de la relatividad general. Todo esto, hago énfasis, relatividad general. El espacio-tiempo está deformado. Entonces, imagínense que estamos nosotros acá en la Tierra y estamos viendo la luz de una estrella lejana. ¿Ok? Entonces, si en medio entre la estrella lejana y nosotros hay objetos pesados, de acuerdo a lo que les estuve platicando, la tela esta del espacio-tiempo se estuvo deformando. ¿Están de acuerdo? La luz no va a seguir una línea recta que venga desde la estrella hasta la Tierra, sino que va a seguir estas deformaciones, si quieren, como montañitas, como si ustedes fueran a Cuernavaca y van haciendo así. Eso es lo que estaría haciendo la luz. Eso es lo que hace, de hecho, la luz. Entonces, si uno arma una teoría y dice, ah, la estrella está ya derecho porque eso creo, va y busca ya derecho, no está la estrella ahí. ¿Ok? Está siguiendo esta trayectoria deformada, y si sigues esa trayectoria deformada del espacio-tiempo, encuentras donde está esa estrella. Es una idea rara y que si ahorita hay alguna duda, les hago algún dibujito para que entiendan a qué me refiero. Y que acá el punto clave y que vale la pena hacer mini pausa es que no solo las cosas masivas siguen la trayectoria deformada debido a objetos masivos, sino aquellos objetos sin masa, como es la luz, también lo hacen. Entonces, con eso en mente, puedo pensar, está esta velocidad límite que dije hace un momento de la velocidad de la luz. Hablé de la velocidad de escape, que es cualquier objeto que tenga masa, existe una velocidad tal que puede escapar del campo gravitatorio. Bueno, la pregunta física que me quiero hacer es, ¿existe tal cosa como un campo gravitacional, es decir, un objeto suficientemente pesado, tal que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz? Esa sería la velocidad límite. ¿Okay? Nada con masa puede escapar, pero como lo más rápido que puede viajar es la luz, diría, ¿puede? Y la respuesta es que sí. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a decirles exactamente qué es y cómo se forman, etcétera, pero la idea de un agujero negro, déjenme dar la primera definición chafa al respecto, es, tienen un objeto muy, pero muy masivo en una región pequeña, entonces la densidad es lo que más importa, deformaron mucho el espacio-tiempo. Eso significa que el campo gravitacional es fuertísimo. ¿Ok? Y entonces supongamos que se imaginan poder separar ahí. Ahorita vemos los detalles de eso. Pero entonces ya saben que es tan grande que empiezan a tirar cosas masivas y no hay velocidad de escape. Entonces ustedes tiran, no importa el objeto que tiren, no importa qué tan masa pequeña sea, nunca sale.
¿ok? Pero la sorpresa es que prenden la luz para arriba y ni siquiera la luz logra escapar. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con escapar. Pero lo primero que necesito saber es si más o menos se entendió el concepto de velocidad de escape, y aunque no lo podamos visualizar porque no es, en verdad no es fácil, es que ni siquiera la luz puede hacerlo. Entonces, ¿preguntas? De hecho, ya hay varias. Ok. Entonces, si quieren, nos vamos por orden. Están en el chat. Bueno, ya que están poniendo las preguntas en el chat, pues si quieren, mejor cuando tengan preguntas, anótenlas en el chat y ahí las leemos. Déjame tomo agua. Perdón, no entendí. Lo que dijiste es, ¿lea yo el chat o lo lees tú? No, lo leo yo si quieres. O sea, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué, bueno, creo que se desvía un poco del tema, pero ¿por qué el ser humano no ha podido explicar los límites del espacio si es que tiene? Creo que es algo abierto. Pregunta. Pues básicamente porque es una pregunta, digamos, si puedo responder rápido, es porque la pregunta es, o sea, es dificilísima, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué? Pues porque hay miles de millones de cosas que no sabemos. O sea, digamos, ahorita yo les voy a dar en algo tan concreto como esto, que tenemos un montón de cosas bajo control, van a ver la cantidad de cosas que no sabemos. Entonces, la pregunta es súper válida, pero no va a tener respuesta o no tendrá pronto. Ok. Ah, bueno, otra es, si la luz es partícula u onda. La luz, buenísimo, es una pregunta fantástica y la luz es partícula y onda. O sea, eso es la mecánica cuántica. Para aquellos que nunca han oído hablar de nuevo, déjenme decirlo lo más conciso posible para no desviarnos tanto de lo que queremos platicar hoy. Eh, la mecánica cuántica para objetos pequeñitos, pequeñitos se refiere a mucho más chicos que el átomo, en particular la partícula asociada, si quieren, a la luz es lo que se llama el fotón. Y la gran sorpresa o la gran locura de la mecánica cuántica es que ustedes conocen fenómenos ondulatorios, como puede ser, digamos, si ustedes van a un charco y le pegan, viajan onditas sobre ese charco, y si incluso pusieran cosas en medio, se forman patrones de destrucción y de ampliación de ondas, etcétera. De hecho, todas las ondas que ustedes conocen necesitan un medio para poder viajar, es decir, turban un medio, o sea, son ondas de sonido o ondas de cualquier tipo, como podría ser una onda de cuerda, digamos. Necesitas la cuerda para viajar, el sonido necesita aire para viajar y comprimir el aire para ir. La luz es un tipo de onda que la primera cosa que lo distingue es que no necesita un medio para propagarse. ¿Okay? No hay una gelatina usual que moleste para ir viajando. Y la luz en particular, nada más para intentar responder muy rápido esta pregunta, o si bien el fotón tiene comportamientos bipolares, es decir, para algunas cosas se comporta perfectamente como lo hace una partícula con masa, ¿ok? O sea, como un ente que fue una pelotita, y para otras cosas se comporta como lo que acabo de decir, una onda en el sentido que ustedes casi conocen. Entonces, la respuesta, ¿por qué? Porque es mecánica cuántica y es una locura, ¿ok? Quiero decir, no es así. No hay muchos bichos en la naturaleza que hagan eso, pero seguimos intentando entender por qué, ¿ok? Para que nada más sepan que la respuesta no está cerrada. Ah, otra pregunta es, ¿el tiempo no está unido al espacio y por ende son la misma dimensión? A ver, sí, o sea, cuando digo espacio-tiempo, y por eso ese es, creo que, de los conceptos más complicados de entender, eh, los tratamos de la misma manera, ¿ok? Eso es lo que es la relatividad general. Eso no significa que sean lo mismo exactamente, porque cuando yo te digo, oye, de acá ya hay 50 metros, tú entiendes, y si te digo que pasaron 5 segundos, son dos cosas diferentes. Sin embargo, en la manera en que uno los trata matemáticamente y los resultados físicos que uno obtiene a partir de eso, en relatividad general, hace que esté entrelazado el espacio-tiempo, no puedas dividir, o sea, no puedas separar, si quieres, la noción de solamente espacio o solamente tiempo. Déjame dar un ejemplo concreto, nada más para entender a qué me refiero con este entrelazado de la complicación de lo que significa que el tiempo y el espacio estén juntos. Juntos
en el verdadero sentido, o sea, como si fuera un licuado, ¿sabes? Como si tú echaras mango y plátano y después o sea, están separados, los puedes echar leche y después no puedes distinguir. Hay cosas que sientes el saborcito del plátano y del mango, pero no, pero están ahí juntos. Un ejemplo concretito, y al ratito les voy a dar unos mucho más pasados de lanza, es si tú te subes a un avión que viaje muy rápido, yo me quedo acá sentadito en mi oficina, bueno, en mi casa, porque no tengo ahora mi oficina, y cuando tú te subes al avión supersónico, ya estás viajando muy rápido, pues, supongamos un avión de estos jets que tienen el ejército, ya que estás viajando a velocidad constante y a una velocidad muy rápida, prendes tu reloj, ¿ok? Y me dices, ¡pum!, lo dejo correr por 2 minutos y yo prendo mi reloj, ¿ok? Acá sentadito en mi casa. Vuelves si quieres 2 minutos, viajaste a velocidad constante a 300, lo que fuera, la velocidad que viajan los jets supersónicos. Cuando tú vuelves, me muestras tu reloj y tu reloj va a haber marcado algo diferente al mío. ¿Ok? Y, y eso es brutal de imaginar. Y eso es un efecto de la relatividad especial incluso, o sea, que es para cosas que se mueven con velocidad constante. Pero entonces lo que significa es para mí como observador, que yo estaba acá sentadito y tú en un avión que se mueve a velocidad constante, pero muy rápido, cuando comparamos los tiempos son distintos. ¿Ok? Eso sucede, eso se puede medir. Es un efecto de la relatividad general y la relatividad especial y habla del entrelazado que hay en el espacio-tiempo. De la misma manera que hay efectos sobre la medición del tiempo, hay efectos sobre la medición de las distancias. Ahorita que si logro llegar a los agujeros negros, o sea, ahí se acentúa todo esto, ¿ok? Pero digamos, yo le sugeriría no visualizar, no querer visualizar qué es el espacio-tiempo, sino decir, dame ejemplos donde yo vea que eso está unido, ¿sí? O sea, no, si ustedes ven el licuado de plátano y mango, por ahí no, hasta que no lo prueban, no saben de qué era el sabor, pero ya que lo prueban, empiezan a ver que hay dos cosas. Por ahí ven esa merjurje y no ven qué es. Acá es lo mismo, o sea, me tienen que hacer preguntas o tienen que hacerse preguntas. ¿Cómo sé que lo que me estás diciendo es cierto? La física newtoniana no contempla esa posibilidad, ¿ok? Y no importa qué experimento hagan, no sale ese resultado, ¿ok? Esto que les acabo de decir del avión es medible, sucede, o sea, no es fantasía, ¿ok? No es ciencia ficción, nada. Se suben a su avión, yo me quedo acá, comparamos, la acción de los tiempos es diferente, ¿ok? Ok, bueno, veo que hay muchos mensajes ahora en el chat. Si quieres, déjame, porque por ahí si hay muchos, déjame avanzar un poquito para llegar a agujeros negros, para si no los voy a quedar de ver la parte más divertida. Salvo que hubiera algo más conceptual, o sea, quiero decir, como esto que acabo de hacer, lo que me importa es que me vayan siguiendo. La parte de de hablar de cosas más divertidas, seguro podemos, pero déjenme decirles un par de cositas más. Ok, entonces si quieres respondes a las preguntas de agujeros negros y luego ya se pasan a las preguntas que están en el chat porque creo que sí ya Va. se vieron y pues se ven interesantes. Va, perfecto, perfecto. Como te decía, de todos modos, simplemente nada más por si lo quieren contemplar, si eventualmente quieren que platiquemos después de que acabe, o sea, quiero decir, en otro momento, volvemos a programar algo para que no, si nos quedamos cortos y así lo quieren ustedes, digamos. Ok, entonces entendí bien, sigo un poquito adelante para llegar a los agujeros negros. Ok, ok, entonces, de nuevo, con todo lo que les he más o menos contado, la idea o lo que se tienen que imaginar desde el punto de vista teórico, lo que estuvo pensando Einstein en su momento, es el espacio-tiempo se va a deformar y entonces quiere decir que puedo suponer que puedo poner ahí objetos pesadotes y se deforma más y más y más y más. Si quieren, como les decía, se hace más profundo ese pozo en el que se deforma la sábana. Entonces la pregunta es, ¿existe tal cosa como poner algo tan pesado que mi sábana se rompa, digamos, que es tan violento la deformación del espacio-tiempo, lo que les estoy diciendo es la curvatura, eh, con en mente la velocidad de escape, que no permita, una, que no exista esa velocidad de escape, entonces que ni la luz escape, pero todavía más sofisticado es que la tela misma del espacio-tiempo se desgarre, ¿ok? Y déjenme acá ser un poquito más claro al respecto porque no es un detalle.
Si yo les estoy contando todo esto y se deforma el espacio-tiempo y no sé qué, y quiero contarle cosas, más me vale que detrás haya una teoría y por supuesto, la hay, que es la relatividad general. Y en general, ustedes, casi todo lo que han estudiado de física, detrás hay siempre alguna ecuación o varias ecuaciones que escriben cómo se mueve lo que están queriendo estudiar, o si es un gas, cómo se comporta, o etcétera. Siempre hay alguna estructura matemática que da esa información. Acá pasa lo mismo, acá hay una estructura matemática muy bonita que se entrelaza con la geometría del espacio-tiempo, y que cuando yo digo se rompe el espacio-tiempo, lo que significa es que mis ecuaciones que describen, piensen en esta sábana como que yo le he hecho cosas y se puede deformar, ¿no? Entonces tiene dinámica. ¿Qué ecuaciones describen la dinámica del espacio-tiempo? Se llaman las ecuaciones de Einstein. Los detalles no importan, pero si estoy diciendo que depende qué ponga, se deforma, entonces lo que sí pueden imaginarse es que esa tela no está rígida, ¿sí? Si este bicho se empieza a deformar mucho, la pregunta es, ¿siempre me sirven esas ecuaciones? O sea, no importa cómo se deforme, las ecuaciones que tengo me van a funcionar. Y la respuesta es que no, ¿ok? Entonces, lo que encontró Einstein rápidamente, de hecho en 1916, después él saca las cosas en el 15, él y más bien un año después, un señor que se llamaba Schwarzschild, tenía unas ecuaciones muy complicadas, y entonces se puso, ya que les dieron las ecuaciones, encuentra alguna solución, a ver, ¿de qué va esto? Y encontró una muy sencillita, que resultó corresponder a un agujero negro, y lo que empezaron a ver es que tenía características particulares, pero que había una parte que, no se, que las ecuaciones dejaban de funcionar. ¿Okay? Cuando uno en física eso encuentra, uno puede decir, no, pues ya la cagué y mis ecuaciones están mal. O puede significar que hay física más linda de por medio, o física nueva de por medio que no estamos entendiendo y que simplemente tú, si quieren, su microscopio no lo está viendo. ¿Ok? Dicho de otra manera, el paso entre esto que no hemos querido meternos, pero entre la física clásica y la mecánica cuántica, si yo tiro una pelota de tenis y les quiero describir la física, pues es física newtoniana. Pero si yo tiro un electrón y quiero usar las ecuaciones de Newton, no funciona porque va a haber efectos que no voy a captar. ¿Ok? Eso no significa que Newton no funciona. Lo que significa es que tengo que buscar en qué régimen funciona. Tengo que buscar decir, voy achicando la pelota de tenis y por ahí llega un momento en que ya no me funciona. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa diferencia? Y esa diferencia es fundamental porque así funciona la física. Tengo que entender en cuál es el régimen donde lo que estoy haciendo vale. Ok, entonces, antes de llegar a dónde se rompieron las cosas, déjenme definirles ahora sí, finalmente, qué es un agujero negro. ¿Ok? Entonces, para definirlo, déjenme hablar de cosas verdaderas, cosas que existen, y luego hablamos un poquito de cosas teóricas. Ustedes saben que nuestro universo está lleno de estrellas. Las estrellas están formadas, digamos, son procesos nucleares que generan, digamos, de diferentes elementos que fusionan y se vuelven, tienen como tú un proceso la estrella. Es tan energético lo que está sucediendo dentro de la estrella, si quieren hacer tanto calor, es una sopa tan caliente, las cosas se van fusionando, va expulsando cosas, como en nuestro sol, digamos, ¿ok? Se va quemando el hidrógeno en helio y hay todo un proceso químico del cual suceden en un montón de estrellas o en casi todas las estrellas de diferente manera, pero en muchas partes es común. Ahora, imagínense que ese proceso, conforme uno va quemando cosas, van expulsando materia, pero al mismo tiempo, conforme van quemando ese material que pueden ustedes ir juntando los núcleos atómicos, que se llama fusión, cada vez el bicho que va quedando dentro de la estrella es más y más denso, es decir, más y más masivo, porque va expulsando cosas, pero al mismo tiempo va fusionando sus elementos, volviendo un objeto más pesado. Si quieren, digamos, no tengo una muy buena analogía porque para no meternos en cosas de química, pero como un gas, que, y de repente hay cosas que se van pegando y cosas que se van expulsando, y entonces, cuando digo esto de cosas que se expulsan y cosas que se pegan, hay una competencia en todas las estrellas que existen en nuestro universo entre expulsar cosas y si las expulsa es que hay un campo gravitacional que lo venció. Quiero decir que si lograste escapar de ese nuclito, pues quiere decir que todavía tuviste suficiente velocidad para escapar.
Pero si el núcleo empieza a crecer y cada vez es más y más denso, empieza a vencer esa posibilidad de que de la estrella expulse cosas. ¿Se entiende ese proceso? Eso sucede con todas las estrellas. ¿Okay? Es un proceso que es como universal. Ahora, dependiendo la masa original de la estrella y algunos otros detalles, el bicho que se está formando debido al colapso gravitacional, es decir, cómo se van fusionando los núcleos y cómo se está formando la pelota más densa, si quieren, resulta que llega un momento en que es tan, pero tan denso, que sucede lo que les dije hace un ratito, que primero no deja que salgan ningún tipo de material. ¿Okay? Está pesado, eso si quieren, la Tierra, pero ultra densa en una región muy pequeña. Ahorita les doy un ejemplo de a qué me refiero. Pero llega un momento en que si ese proceso que empezó, o sea, lo que es importante acá es que no cualquier estrella en este proceso se vuelve un agujero negro. Pero resulta que si esa estrella en un cierto volumen tiene más de 3 masas solares ustedes tienen un numerito, tienen el Sol, tiene una cierta masa. Si la masa del Sol está contenida en un cierto volumen y fuera una estrella arbitraria, empieza el mismo proceso, eso que le estoy diciendo, y entonces llega un momento en que ese objeto, sí o sí, eventualmente se convierte en un agujero negro. ¿Qué significa? Que se volvió tan pesado, empieza a deformar tanto el espacio-tiempo, que primero, como les decía, la velocidad de escape de los bichos con materia, es decir, del gas que está sobre esa estrella, cada vez puede salir menos, y en un momento no sale ni la luz. Entonces, deformó tanto, y ahorita vemos los detalles de eso. Lo que quiero decir es que no vienen de la nada los agujeros negros. Hay como una fábrica, que son las estrellas, que tienen que ser objetos muy pesados y que eventualmente uno condensa por un proceso de fusión nuclear un montón de materia en una región muy pequeña. Para que tengan simplemente un número que es, los números a veces son útiles, pero a veces son inimaginables. Pero para que tengan una idea de cómo formar el agujero negro más como sencillo en términos de masas, es poner, por ejemplo, de aquí a donde, bueno, 3 kilómetros, todo el mundo visualiza 3 kilómetros. Ármense una esfera de 3 kilómetros y pongan 3 masas solares ahí adentro. ¿Ok? Entonces, el más sencillo de todos, o sea, empiezan con 3 masas solares y su estrella que era gigante se empieza a colapsar y el bicho que generaron, o sea, lo que quiero que visualicen para que se vuelvan un poquito locos, es pongan en 3 kilómetros, en una esfera de 3 kilómetros de radio, pongan 3 veces la masa del Sol y eso, como pelota, tírenlo en el espacio-tiempo. Esa deformación que va a generar es un agujero negro. ¿Se entendió? Déjenme decirles ahora qué va a ser el agujero negro, pero lo más importante son las ideas previas que les dije. Poner objetos muy densos o si quieren muy pesados en una región muy pequeña, y por eso lo de denso. No basta que sea pesado, sino que tiene que ser además muy denso. Y la consecuencia de poner ese objeto es lo que les voy a contar a continuación. O sea, poner objetos pesados deforma el espacio-tiempo. Ya eso es la primera cosa que se tiene que llevar a casa. La pregunta es, ¿cualquier objeto pesado deforma de la misma manera? No. ¿Cuál objeto más pasado de galleta en términos de cómo deforma el espacio-tiempo y el efecto físico o los fenómenos físicos que hay detrás de cómo lo deforma? ¿Sí? Pues ahí les va la alegría violenta. ¿Alguna duda? Acá, de nuevo, es un punto de pausa en el sentido de me estoy brincando un montón de detalles, pero lo que me importa es que al menos estemos en el mismo pie de decir, ok, estoy parado en una región del espacio-tiempo que puse, de nuevo, más allá de cómo lo generé, puse un objeto pero tan denso, que si quedó claro lo anterior sobre que poner mucha masa en una región pequeña deforma mucho el espacio-tiempo, y eso, de acuerdo a lo que les dije de relatividad general, es equivalente a tener un campo gravitacional gigantesco. ¿Okay? Porque el pozo que genera, si quieren, la deformación que genera, formalmente se le dice la curvatura del espacio-tiempo que genera, es muy grande. ¿Okay? Sin curvatura es plano, mucha curvatura es muy deformado, muy violentamente deformado. ¿Esas ideas quedan claras?
¿Sí? Ok. Ok, si eso está claro, acá tengo mi acordeón. Ok, entonces déjeme darle los highlights de los títulos grandes ok, le estoy diciendo, creé este objeto que parece ser muy novedoso, muy simpático, con pruebas físicas muy peculiares. Déjenme mostrarles por qué es tan peculiar. Eh, Después de 1915, como les decía, empezaron a calcular soluciones a las ecuaciones de Einstein, pero no se entendía la física detrás de eso. Y fue recién hasta los 60, con los trabajos de Hawking y mucha otra gente, que se empezó a estudiar estos objetos como tal. Les recuerdo que la física, digamos, esta por más teórica que sea, eventualmente necesitas tener evidencia experimental, ¿no? O sea, si quieres ganarte el Nobel tienes que poder calcular algún numerito. Y son estos objetos que les llaman agujeros negros. Entonces, a chingar, cómo lo busco? ¿Cómo la teoría me dice que tienen que existir? Pero ¿cómo los encuentro en mi universo? ¿Qué tipo de fenómenos puedo buscar para encontrarlos? Eh, Todos ustedes saben que, o les dijeron que existen los átomos, pero ninguno de ustedes ha encontrado o nunca ha visto un átomo, ¿no? Y si sí, pues écheme la receta. Lo que han visto son fenómenos o leídos sobre experimentos que muestran las características de los átomos. ¿Okay? Son como mediciones experimentales, que si procesos de colisiones o diferentes cosas, ¿okay? Pero no son observaciones directas del objeto. Por ahí eventualmente uno llega y lo ve, pero cuando se fueron encontrando las diferentes partículas elementales, muchos de los procesos eran mediciones indirectas, ¿ok? Es decir, está ahí el bicho y el comportamiento de lo que veo es peculiar, y entonces me hago la pregunta, ¿qué está pasando en ese escenario para que las cosas se comporten así? Entonces, antes de darles de nuevo las características de los agujeros negros, déjenme, cuando aparecieron estas soluciones, pues la gente que estudia cosmología y miraba el universo, empezó a decir, ok, hay estos objetos que son ultra recontra masivos, si quieren, o con un campo gravitacional pasado de galleta, busquemos en el universo si hay tal cosa. La respuesta fue que empezaron a ver, por ejemplo, galaxias que se movían cuando pensaban que la física newtoniana era suficiente, que se movían diferente, ¿ok? A lo que las ecuaciones de Newton decían que se tenían que mover. Veían diferentes fenómenos, incluso cómo venía la luz desde cierta región, etcétera. Y uno hacía la cuenta, y decía, con la física que en ese momento tenían, y no importa qué objeto pusieras ahí de masa como normal, y no era explicable. No solo por cómo se deformaba la luz o cómo viajaban las galaxias, sino que había otros fenómenos que no daban respuesta a que, digamos, lo que quiero decir es, viene algo de, yo qué sé, de Alfa Centauri o de más lejos. Y entonces yo tengo como controlado ciertas cosas, cómo se mueven, y de repente veo que, imagínense como si sacan el tapón de la regadera. Tienen agua y de repente, ¡pum! Y se empieza a ir todo para allá. Dicen, ah, chinga, o sea, que pongan agua en la regadera, digo, en la tina, llénenla con agua negra si quieren, o agua oscura, no ven el fondo del tapón y saquen el tapón, ¿no? Y entonces ustedes no saben que allá abajo sacan el tapón y empiezan a ver que se mueve así todo. Entonces lo ven desde afuera, lo ven desde muy lejos, es muy importante, y dicen, puta, o sea, echan una hojita y el agua empieza a ser así, se lleva la hojita. Entonces dicen, algo tiene que haber ahí. ¿Sí? No saben qué es, no se pueden acercar a verlo porque está a millones de años luz, pero dicen, se está moviendo todo de una manera que no entiendo, pero sé que hay algo ahí, ¿ok? Entonces, ese es otro punto importante que tienen que conocer de los agujeros negros. Después, si quieren, platicamos al respecto, pero no hay duda que existen. Primero eran puras evidencias, si quieren, como más indirectas, ahora con cosas mucho más sofisticadas, digamos, no hay duda, un mensaje que se tienen que llevar de hoy es, existen, están allá afuera y son lo máximo, ¿ok? Eso es como, después ya ustedes deciden si los quieren estudiar o no, pero no son cosas, no son artilugios teóricos o predicciones de la relatividad general, lo eran, que eso es lo brutal, ¿ok? En su momento eran propuestas y cosas que se proponían, que venían en la relatividad general, en el combo, en la maleta que nos dio Einstein, ahora sabemos que existen. Ok, dicho esto, déjenme darles las ideas generales sobre el bicho mismo. Entonces, ¿qué caracteriza? Ya digo, ok, existen.
Entonces, como cualquier ser humanito o cualquier bicho que conocemos, dame características para poder decir, digamos, si yo te digo camina como pato, hace como pato y no sé qué, pues es un pato, ¿ok? En el sentido de que dame características que pueda en verdad decir que no es una estrella de neutrones o una estrella supermasiva. Necesito características muy concretas de aquello que voy a decir es un agujero negro, ¿ok? Entonces, lo siguiente que les voy a decir, de nuevo, no voy a justificar la matemática detrás, lo que les voy a decir son las características de esos como nombrecitos que tiene para decir es un agujero negro, ¿ok? Como si, de nuevo, como nombre y apellido para nosotros, ¿ok? Entonces, si tú ves algo que se mueve, ves cosas raras en el universo, me tienes que decir que tiene esto y esto y esto, y entonces te digo, ok, sí, 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 es un agujero negro, ¿ok? Entonces, la primera característica fundamental de un agujero negro, tanto teórico como por supuesto de los que existen en la vida, en el universo, es lo que se llama un horizonte de eventos, ¿ok? Que es uno de los conceptos más complicados de entender en la física. La pregunta original de esta plática, esto que ustedes me preguntaron, que alguien preguntó sobre qué hay adentro, el adentro de un agujero negro va a ser, a partir de ahora, a partir de este momento de la plática, voy a decir que es un horizonte de eventos, pero va a ser que está de un lado del horizonte de eventos, que está del otro del horizonte de eventos. ¿Ok? Entonces, si ahorita me muero, la respuesta que hay de este lado del horizonte de eventos, de un lado, no se sabe, del otro lado, más o menos sabemos. Pero la barda y su pregunta sobre afuera o adentro, aquel que hizo esa pregunta o aquellos que hicieron esa pregunta, cuando se refieren a que hay adentro, lo que es importante que tengan en mente es que se refiere a que existe una región, que ahorita voy a decir qué es, que por ahora déjenme llamarle barda o horizonte de eventos, que distingue, que separa el espacio-tiempo en dos. ¿Ok? Entonces, déjenme nada más como muy pictóricamente, así de pictórico es la vida, ese circulito que puse ahí es la barda, ¿ok? Ese es el horizonte de eventos. Y ahorita les digo que es ese punto. Entonces, esto es afuera, esto es adentro, ¿ok? Pero entonces, el primer concepto único, digamos, no hay ningún otro objeto en la naturaleza que tenga las características de lo que es un horizonte de eventos. ¿Ok? Entonces es el equivalente como al apellido del agujero negro. ¿Qué es entonces ahora sí un horizonte de eventos? Se formó este bicho, que ya les dije más o menos cómo se formó. Bueno, resulta que esa barda que se formó, ese horizonte de eventos que tiene que estar presente si hay tal cosa como un agujero negro, es una región del espacio-tiempo, énfasis en espacio-tiempo, que separa causalmente el espacio-tiempo. Entonces, déjenme ir pasito por pasito para decir exactamente lo que estoy queriendo explicar. Déjenme simplemente para ser un poquito más laxo, llamarle barda, o sea, como si ustedes fueran caminando en esta tela del espacio-tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que hay una barda que separa de un lado del otro? Digamos, cuando ustedes van caminando y se encuentran una barda, una manera de darse cuenta que está ahí es porque chocan contra ella, ¿no? Entonces, tiene alguna manera de distinguir que ahí está. ¿Están de acuerdo? Podría ser incluso una barda como semitransparente y electrificada. Imagínense que ustedes fueran ciegos y entonces la barda está electrificada y pues llegan y se dan un chingadazo con el sedón de toques. No la vieron, pero vieron los efectos de eso. ¿Ok? Entonces, nuevamente lo que necesito es, existe esta región del espacio-tiempo, porque, de nuevo, piensen en nuestro universo. Esto es una imagen que tienen que poder visualizar. Nuestro universo lo imaginamos en 3 dimensiones espaciales más el tiempo. De no separen, ahorita si quieren incluso separen. Pensemos como algo físicamente, o sea, como la parte espacial. El horizonte de eventos sería una esfera, ¿ok? Una esfera puede ser una esfera, digamos, podría ser un cubo o lo que fuera, pero estoy diciendo que si separa el espacio del tiempo, es lo que está fuera de la esfera y lo que está dentro de la esfera. ¿Esa idea se entiende? De nuevo, hago el énfasis en que esto que le estoy diciendo solo se refiere al espacio, pero es nada más para que puedan visualizar que se separa el espacio que está fuera de esta región y lo que está dentro. Ok. Entonces, ahora, ¿a qué me refiero con que se separa? ¿Qué mido para saber que en efecto se separa?
Acá bien empieza a ponerse la parte complicadita. Y la respuesta es la siguiente. En relatividad general, necesitamos todo lo que yo mida, necesito decirte dónde estoy parado. ¿Okay? Como les decía hace rato, en relatividad, o sea, el efecto del avión, si yo estoy acá sentadito y ustedes están en el avión, comparo tiempos, pero yo me acá sentado, comparo contigo, con algunos que se suba al avión. La física compara lo que llamamos observadores en diferentes regiones. ¿Okay? Entonces tengo que decir, oye, tú te paraste ahí cerca de la barda y yo estoy muy lejos de la barda, dime qué mides tú y qué mido yo y veamos si algo diferente hay. Esas son un poco las reglas del juego. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a decir es, me paro lejísimos de esa barda. Es decir, lo que estoy diciendo es, estoy muy lejos del objeto que deformó el espacio-tiempo, o si quieren, muy lejos del agujero negro. Estoy aquí en la Tierra, sentado, tomándome mi café, y sé que en el centro de la galaxia, por ejemplo, hay un agujero negro. Ese existe. Está a millones de años luz. Entonces, yo agarro mi reloj o quiero hacer mediciones de cosas, ya veremos a qué me refiero con eso, pero estoy acá paradito. Y agarro y digo, oye, tú súbete a una nave y empieza a ir hacia el agujero negro. Supongamos por un momento que tenemos una nave que va hecho la chingada y llega, va y se empieza a acercar a esa barra. ¿Ok? Esos dos tiempos o esos dos observadores, para poderles explicar lo que pasa con los agujeros, con los horizontes, es fundamental. No tiene sentido hablar de horizontes de eventos si no comparo cosas. ¿Ok? Entonces, se queda muy lejos, que es, pensemos acá en la Tierra, y el otro observador, lo que sea que esa persona sea y cómo lo logró, no importa. Ahorita para divertirnos, pensemos en navecita. Todos vieron quizás Interestelar, ponen su navecita y se acercan al agujero negro. ¿Ok? Se acercan a la barda esta. Es más, ustedes van en el espacio-tiempo y mientras nos podemos comunicar, tú me llamas por teléfono, estás todavía más o menos lejos de la bardita, y yo te digo, oye, hey, ¿cómo vas ahí? Sí, bien, acá vamos bien, el viaje está un poco de hueva, pero ya me voy acercando a lo que me dijeron que está la barda. Y yo te digo, ok, ¿qué día es allá? Tú me dices, mira, acá está pasando esto, ok. Bueno, conforme te empiezan a acercar esa barda y tú me empiezas a mandar datos, la manera en que tus datos me van a llegar a mí, es decir, de cuán cerca estás y qué tiempo ha pasado, no coinciden para nada y cada vez empiezan a diferir más. Es decir, la diferencia en lo que tú mides de cuán cerca estás de tu barda y lo que yo veo que está cerca de tu barda, cada vez tiene la misma manera, digamos, en espíritu de lo que les decía hace rato con los aviones. ¿Se entiende? Esto es fundamental porque de nuevo, sin esta idea, lo del espacio, perdón, el horizonte de eventos no tiene sentido. Estoy comparando a alguien que se acerca al horizonte de eventos, a esta barda, y a alguien que se queda quietito lejos de esa barda. Y comparan datos. Si quieren, cómo pasa el tiempo, cuán cerca está, etcétera. Déjenme darles un dato para que les vuele la cabeza, para que vean la locura de esto. El experimento que dije es ese. Yo me quedo acá sentado y alguno de ustedes se sube a su nave y se va. Si yo estoy acá en la Tierra y mido y empiezo a verte irte hacia la barda, para mí nunca llegaste a la barda. Nunca. ¿Ok? Infinito tiempo tiene que pasar para que llegues a la barda. Nunca llegas. Punto. Mi respuesta es, ese güey no pudo llegar a la barda. Yo acá en la Tierra. Tú en tu nave nunca te das cuenta que pasaste digamos, muy cerca a la barda, estás tan cerca como tú, de hecho pasas. No es obvio, ahorita les digo a qué me refiero, para fines de la nave no te diste cuenta ni que había barda. Llegaste, pasaste la barda y no hubo problema. Para mí, porque la pregunta es, ¿cómo se enteran de esto? Bueno, pues yo tengo que hacer cálculos y comparar lo que tú viste y lo que yo vi. Claro, imagínense que yo te digo, a alguno de ustedes les digo, oye, me avisas cuando llegas, ¿no? Para eso me tienes que mandar una señal, me tienes que llamar por teléfono. Y yo además puedo estar viendo tu luz que viene de la navecita. Entonces yo me siento acá en la Tierra y espero y digo, bueno, pues cuando vea que llega la barda le llamo. Infinito tiempo y nunca llegaste. Tú en tu navecita pasaste en un tiempo finito, ¿ok? Cuando es importante diferir de un tiempo infinito con un tiempo finito. Si quieren 1000 años, pero llegaste. Y ya que pasaste esa barda que tú no te diste cuenta, cuando me quisiste llamar para decirme, ya pasé,
nada sale de ahí porque ni la luz sale. Si la luz no sale, no puedo llamarte por teléfono porque el teléfono son las ondas de luz. Entonces no hay forma que yo me entere que tú atravesaste esa barda. Vuelvo a decirlo para que vean sus caritas de búhos divertidas. Esa es la parte linda de esto. Estoy en la Tierra, nunca llegaste. El que se fue acercando al horizonte lo atraviesa y nunca se entera. Pero cuando, si acaso quisiera mandarme señales para decirme ya llegué, esas señales nunca me van a llegar, porque como les dije, esa barda separa causalmente el espacio y el tiempo. Es decir, causalmente significa que no puedo mandar señales de luz para comunicarme. Si no puedo mandar señales de luz, es lo que llaman un agujero negro, que supuestamente no sale ni luz. Entonces, para alguien que está acá en la Tierra, déjenme nada más para ir cerrando algunas ideitas, para alguien que está acá en la Tierra y quiero entender qué sucede dentro de un agujero negro, en la versión estrictamente clásica de relatividad general, si yo le pregunto, si yo quiero ver un observador, quiero tener una pelota dentro de un agujero negro, esa pelota nunca llega a atravesar. Olvídense de llegar a lo que hay dentro del horizonte. No llega al horizonte. Según las ecuaciones de la relatividad general, ¿por qué no llega? La razón física es que de acuerdo a la relatividad general, conforme, de nuevo, énfasis, todo visto desde lejos. Yo estoy midiendo cómo se acerca la pelota al horizonte. Cuando la pelota llega al horizonte, de acuerdo a las ecuaciones de Einstein, si acaso llegara, el tiempo se detiene. ¿Okay? Por eso cada vez va más lento, va más lento, va más lento, y entonces decimos el tiempo que le toma en llegar es infinito. ¿Sí? Entonces, la pregunta para un observador sobre qué hay adentro, desde el punto de vista clásico, es ni siquiera lo atraviesas. Eso no significa que no haya nada adentro. La pregunta es, ¿cómo me entero si ahora me paro en la nave y entro? Ok, pero entonces ¿a quién le cuentas, chato? Si entraste ya no me puedes mandar señales. Esta, cada vez hay más caritas de angustia, pero digamos, de más está decir que son ideas que son muy complicadas para, no para ustedes, para todo el mundo. Y lo que quiero que intenten, primero, esta idea de comparar la física en un lugar del espacio-tiempo y otra. Eso es clave en esta física, cosa que en general uno no está acostumbrado porque uno asume que es la física igual en todos lados. Entonces, este fenómeno que le estoy diciendo sucede, ¿ok? Sucede que en los agujeros negros se exacerba, pero si yo me acercara a una estrella de neutrones o a objetos muy masivos, como les decía, lo del avión es un caso particular de esto. El que el tiempo sea diferente, ahora multipliquen eso por mucho, ¿sí? Entonces acá mi tiempo pasó, yo qué sé, 5 segundos y en el avión pasaron 4, ¿ok? De nuevo, estoy dando números falsos, pero si esa idea pudieran como creérsela, bueno, el agujero negro es la exageración, es la locura de eso, ¿ok? Entonces, para aquel que está afuera, nunca llega. Volviendo a la pregunta original, o a intentar acercarnos a lo que ya les dije, ok, el de afuera dice, nunca llegaste. Pero el que estaba en la navecita sí atraviesa. Al día de hoy, digamos, y de nuevo, como les decía al principio de esto, no sabemos qué sucede si uno atraviesa un horizonte de eventos. ¿Okay? El horizonte está ahí y tiene un montón de características que ahorita si quieren platicamos, pero el campo gravitatorio ahí sería, hay lo que se llaman, por ejemplo, fuerzas de marea, que si uno fuera un personaje, o sea, si yo, Mariano, camina y se acerca ahí, es tan grande el campo gravitacional que como me destrozaría, ¿ok? Me vuelve un fideo. Entonces, pero imaginémonos que mando luz, ¿ok? O que no lo puedo romper como cosa de materia. Entonces puedo seguir avanzando en mi camino. Resulta que en la relatividad general, las ecuaciones que yo les dije, no saben qué decir al respecto. O pueden decir ciertas cosas, pero no mucho más. Se empiezan a romper. Lo que sabemos que hay seguro, y para simplemente que se lleven un mensaje de qué hay, que sí hay, es lo que llaman la singularidad de un agujero negro. Es, si quieren, el lugar donde puse, desde el punto de vista teórico, es una cantidad infinita de masa
en un volumen cero. Entonces, la densidad de lo que se llama la singularidad del espacio del agujero negro es infinita. Para fines de lo que es más fácil que entiendan, se rompió ahí. O sea, ahí literalmente no tenemos ni la menor idea de qué hay. Las ecuaciones de Einstein no funcionan y entra en juego lo que se conoce o lo que la gente está intentando entender es como las escalas son pequeñitas, si acaso algún día podemos entender qué pasa ahí, involucra lo que se conoce como gravedad cuántica. ¿Por qué gravedad cuántica? Pues porque son efectos de cuestiones gravitatorias, pero a escalas muy chiquititas, y no tenemos una teoría que explique eso. ¿Ok? No hay ninguna, hay muchas en el mercado de gente que estudiamos o estudian estas ideas, pero no hay una respuesta final al respecto. Es importante que sepan que hay resultados muy importantes de matemáticas y de la gente que estudió esto en los 60 y 70, que todos los agujeros negros no es un teorema, o sea, es una propuesta. Decimos que están cubiertos, la singularidad es el lugar donde se rompió el espacio-tiempo, todos están cubiertos por el horizonte de eventos. ¿Okay? Decimos que no hay singularidades desnudas, porque están vestidas con esta como barra. ¿Ok? Como les decía entonces, un agujero negro, con todo lo que he ido diciendo, tiene que sí o sí tener un horizonte de eventos y una singularidad. Eso es lo que lo caracteriza. Con este horizonte de eventos siendo esta región, con este ejemplo que les di o esta idea de cómo se violenta el comportamiento del tiempo y del espacio, hay un montón de cosas que son una locura que pasan cercanos al horizonte de eventos. ¿Okay? Es una región del espacio-tiempo que seguimos estudiando, que no entendemos bien, que cada vez sale más física al respecto, que 50 años después, o no más, 70 años después de que la gente los definió, aparecen dudas como si hubieran empezado a estudiarlos ayer. ¿Okay? A ese nivel de dificultad es la física detrás de esta región, de esta barda. Los agujeros negros, simplemente para cerrar la idea de los agujeros negros, tienen masa, pero resulta que también pueden rotar, pueden ser como una pelotita que está rotando y pueden tener carga. ¿Ok? Hay un montón de temas y de física alrededor de eso, que si quieren para en otro momento, porque ahorita es mucho, de por qué sucede eso. En fin, y por supuesto son los objetos que ahorita se están estudiando un montón porque chocan, se mueven, tienen dinámica y entonces generan lo que se llama las ondas gravitacionales que quizás hayan oído hablar y que son como una de las últimas predicciones corroboradas de la teoría de relatividad general, que es fantástico. Entonces, no sé si fue muy rápido la última parte, pero espero más o menos se haya entendido. No contesté gran cosa de lo del interior, porque la realidad es que no sabemos. ¿Ok? Entonces, lo que espero se lleven como mensaje al menos es la importancia digamos, qué es, en el sentido de esta deformación violenta del espacio-tiempo, que tiene esta región que se llama el horizonte de eventos, y ahí está codificada en general un montón de la física que por ahora más o menos entendemos. Después de esa barda, poquito y nada. ¿Ok? Mm, Eso es todo. bueno, muchas gracias por la explicación. De No sé si nada. te parece mejor que levanten la mano, hagan la pregunta ellos personalmente y ya Sí, tú. sí, perfecto. Sí, sí, déjame tomar agua. Sí, 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 claro. ¿Saben qué? Mejor levanten la mano si tienen preguntas y ya yo les digo. Entonces, hasta ahorita quien levantó la mano primero fue Vicente Alejandro. Entonces, haz tu pregunta. Hola, bueno, primero, qué gusto. Y luego tenía una duda. Bueno, pues ya ve que ayer justamente hubo una noticia sobre ondas gravitacionales que resulta que unos hoyos negros que son teóricos, que si no me equivoco se llaman agujeros negros de mediano tamaño o algo así, no sé, que no son ni compactos ni tan grandes, pues se supone que ayer chocaron, ¿no? Bueno, hicieron el S como baile, no me acuerdo cómo se llama, y quería más bien quería ver si me podría platicar más o menos usted qué opina y usted cómo cree que se podrían generar estos hoyos negros, porque había escuchado de estos días, que se juntaran dos pequeños
o que más bien lleven existiendo desde el principio de que existen desde el principio del universo. Entonces quería ver cuál es la que usted cree más posible. Ok, buenísima pregunta. Lo primero, no me traten de usted, pero bueno, eso es solo acotamiento. Sí, la noticia es súper buena, es súper interesante. Como exactamente lo que dijiste es correcto, los agujeros negros, de nuevo, más allá de los detalles, se caracterizan por el número de masas solares que tienen. Cómo se mide y eso es todo un tema muy complicado, pero imagínense que yo les digo por peso, ¿ok? O sea, o por masas. Estos agujeros negros que colisionaron, como les digo, se mueven en espacio-tiempo y uno era creo que de 82 masas solares y el otro de 65 masas solares. Y de nuevo, los detalles, por supuesto, no los puedo explicar acá, pero estos bichos chocan y forman un objeto del número de masas solares o del orden del número de masas solares, que es la suma de esas dos, ¿ok? Es decir, si tenía 85 y 62 son del orden de 150 o 140 y pico, ¿ok? 132 fue el que se generó, porque hay energía que se va del agujero negro. Como su amigo, como su compañero comenta, los originarios de la colisión, dentro de la teoría de lo que uno va observando en el universo, están en un rango de masas muy bajas para lo que se supone deberíamos poder tener en el universo observable. No estoy diciendo por qué, pero es así. Y entonces generaron uno que sí está ya en el rango justamente de 100 masas solares para arriba, sabemos que los hemos observado, digamos. Entonces, que el que observemos no es duda. La pregunta es por qué fue generado por estos dos que son tan, en principio, tan raros o tan no, digamos, incluso había periódicos o notas que decían agujeros negros que no deberían de existir. Eso pues, hay que tener cuidado cuando uno lo lee porque, bueno, estaban ahí. Que no sepamos todavía no significa que no tengan que existir, simplemente nosotros no sabemos por qué existen, que es diferente. Entonces, nuevamente, como dice su compañero, hay dos propuestas grandes o dos propuestas que son las más como aceptadas. Una posibilidad es que esos mismos agujeros negros vengan de colisiones de otros agujeros negros y entonces los remanentes sean más pequeños. Se entiende la idea, ¿no? O sea, voy chocando y entonces son de unos más chiquititos, que esos chiquititos sí pueden existir, genero estos que en principio no podría y así me voy. Y la otra posibilidad que es más complicada de explicar es lo que se llaman agujeros negros primordiales. Y hay teorías que proponen que cuando se formó nuestro universo en el Big Bang, eh, los, los cómo es mucho más difícil de decir, pero que había ya unos ciertos agujeros negros y que entonces esos dieron lugar a a lo que estamos viendo ahorita. ¿Okay? ¿Eso responde a tu pregunta, Vicente? Sí, muchísimas gracias, muchas gracias. Nada. Bueno, Skius tiene una pregunta, entonces. Vas, Skius. Bueno, buenas tardes. Digo, yo tengo una duda cuando empezamos a hablar de la velocidad de escape, y no nos metimos muy a fondo a eso, pero siempre he tenido esta duda de, pues bueno, digamos, existe como la fórmula clásica de la velocidad de escape en mecánica newtoniana, ¿no? Pero mi duda va orientada hacia, digamos, si uno le mete a esa fórmula el valor de c en la velocidad de escape, y despegas por ahí el radio, te sale exactamente la misma solución del radio de Schwarzschild Sí. que, digamos, escribiendo ya sabes, la métrica y con los componentes y etcétera, etcétera. Entonces, yo sí tengo una duda de si eso es eso es como una coincidencia así muy loca o de ese trucazo de que no No, se no, puede no. en No, Newton, o se debe a algo más. no, no, ese es el primer cálculo digamos, ese cálculo después se puede corregir un poco, pero el cálculo que tú estás diciendo es exactamente el correcto. Digamos, uno pone la energía cinética pensando en que la velocidad del bicho, formalmente la energía cinética que uno pone en esa fórmula para aquellos que estén familiarizados es una fórmula clásica, entonces no vale formalmente poner un medio de mc cuadrada, pero para fines, por eso es una aproximación pero así es como se calculó por primera vez el radio de Schwarzschild. Después se ajusta tomando los efectos relativistas, pero lo que dices es totalmente correcto. Nada más que después, si ya sabes un poquito más de estas cosas o has llevado relatividad, la fórmula de energía cinética se modifica por efectos relativistas y entonces esos se incorporan al resultado que tú estás diciendo. Uy, ya, gracias.
Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Porque vi que pusieron muchos en el chat. Entonces, Yo tengo una pregunta rapidísima. No sé si está igual de complicada, pero espero que tenga respuesta. Creo que fue hace 2 años que todo el mundo se volvió loco porque habían sacado una imagen de un agujero negro, pero yo me quedé con la duda de cómo sacas un algoritmo para tomar una imagen de un hoyo negro y cómo le sacas una imagen a un hoyo negro si absorbe la luz. Buenísimo, buenísima pregunta. La respuesta es, había razones para volverse loco. Es decir, era un resultado en verdad sorprendente. Por supuesto, de nuevo, por ahí el lenguaje no era el más adecuado en términos de la foto del agujero negro, porque dices, pues, espérame, si está. Lo que es el fraseo correcto es la foto de la sombra del agujero negro. Para aquellos que no lo hayan visto, se ve, bueno, ahorita no se las puedo poner, pero déjenme ver si acá la tengo, se las puedo compartir en la pantalla rápido. Déjenme, acá tengo alguna, justo tengo abierto eso. Denme un segundo nada más para mostrarles, decirles a qué me refiero con eso. Pero yo no voy a poder compartir, ¿verdad? Porque no soy... Entonces, no importa, déjame nada más contestar bueno, Déjame contestar mejor tu pregunta en vez de... La idea es la siguiente, si han visto la foto, se ve una como cosa negra que tiene... adelante se ve como una especie de disco de luz y arriba se ve un disco de luz también. Ese agujero negro, los detalles si quieren incluso, les mando después un colega, un buen amigo mío, hace poquito dio una charla ahí en la facultad para divulgación fantástica solo de eso. Si me piden, me mandan un correo el link de cómo se calculó y las diversiones al respecto, pero lo que es esa foto es, como les decía, el campo gravitacional es tan violento que por supuesto también deforma la luz, ¿ok? Y lo que uno está viendo ahí es toda la luz que está llegando, digamos, como cuando sacan el tapón de la regadera, y entonces ustedes están viendo la parte de adelante es el disco de la luz girando alrededor del pozo gravitacional, digamos, de como si fuera el tapón, haber sacado el tapón de la regadera. Entonces, este disco que se ve en la foto es luz tragándose, yéndose al agujero negro. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estás viendo arriba? ¿No? O sea, viene la luz acá y luego viene como un arco así de luz. Bueno, lo que es la luz que está girando por la parte de atrás se deforma, de nuevo, por el efecto de la gravitación y lo logramos ver en el primer plano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La luz que pasaría por atrás, o sea, si ustedes ponen, déjenme agarro mi teléfono. Sí, ahí está mi teléfono. Si yo pongo luz por acá, ustedes verían un anillo, ¿no? De luz que pasa por acá. Pero, por ejemplo, por supuesto, si la luz que pasa por atrás, que ahorita mi dedo está tapado, no la verían, ¿no? Porque pues, está el objeto. Pero la deformación del espacio-tiempo es tan grande y cuando pasa la luz, entonces esa luz que está cayendo, que está cayendo, pero la manera en que nosotros la vemos acá arriba. Sigue cayendo, pero la manera en que la vemos es acá arriba. Así de pasado de galletas el show. O sea, quitan el tapón de la regadera y entonces ven de frente, ven el anillo normal. Pero la parte de atrás te permite ver, o sea, se está deformando tanto que te permite ver lo que está pasando atrás del agujero negro. Con esa información es que podemos reproducir a qué distancia está, cuántas masas tiene, etc. ¿Okay? ¿Eso responde a tu pregunta, Paloma? Sí, muchísimas gracias. De nada. Yo tengo otra pregunta. Sí. O sea, teóricamente, ¿cómo actúan los gravitones alrededor o adentro del agujero negro? Ok. Buena pregunta también. Ustedes que se pueden estudiar. Cuando uno habla de gravitones, de nuevo, para aquellos que por ahí no hayan oído hablar la palabra, el gravitón es el equivalente de lo que es un fotón para la luz, en el sentido de que si uno piensa en ondas electromagnéticas y la luz, el fotón como partícula no masiva, como lo pensamos de manera moderna, si quieren, la física teórica, es yo tengo el campo, que es este campo, estas ondas electromagnéticas, y le pego un poquito, o sea, le doy un pinchazo a esta gelatina, y lo que veo como perturbación es un fotón, ¿ok?
Eso es lo que es un fotón. Es decir, lo que quiero decir es que un fotón es una perturbación de algo más pesado. ¿Ok? El gravitón, desde el punto de vista teórico, lo que nuevamente, es una perturbación pequeña, pensando en lo que les estoy platicando en este tiempo. Si la tela del espacio-tiempo le llamo el campo, la métrica o el campo gravitacional, la manera en que entendemos un gravitón es, si yo le pegara un poquito a esta geometría, o sea, si la pienso como algo que es deformable, entonces le puedo dar un golpe. Esa pequeña perturbación es un gravitón y tiene ciertas características. Es importante distinguir en que cuando uno le pega a la geometría, le puedo pegar fuerte y entonces la deformo mucho, o le puedo pegar poquito y entonces veo como una especie de gotita que escupe debido a que le pegué. ¿Ok? Hago esta separación porque un agujero negro es precisamente un bicho que le pegué muy fuerte a la geometría o la deformé mucho, y entonces es lo que llamamos en física un bicho no perturbativo. Un gravitón es algo que es una perturbación de esta geometría. Tú me preguntas, ¿qué sucede si uno estudia gravitones dentro del agujero negro? Es decir, primero, ya que pasé, veo esa geometría dentro del agujero negro, o sea, veo qué está pasando ahí y le pego un poquito. Esa es la manera, eso que tú estás preguntando, es la manera en que actualmente la gente está intentando entender qué hay adentro. Es decir, antes de pegarle fuerte allá adentro, que ya de por sí está muy deformado, lo que hago es le pego un poquito y me pregunto qué sucede con la física que conozco ahí. ¿Ok? Incluso esa pregunta, es decir, estudiar la dinámica de esas partículas que son el gravitón, o incluso mismo el fotón, o sea, eso que tú estás preguntando, sigue siendo válido si yo si el campo, digamos, si el agujero negro tuviera carga, que hay en la naturaleza sería exactamente lo mismo. O sea, le puedo pegar y pensar en que hay fotones moviéndose ahí. Ni siquiera eso entendemos, ¿ok? Ni siquiera eso entendemos en el siguiente sentido, nada más deja para ser menos vago al respecto, es la geometría en la que se mueven o la manera en que se curvó el espacio-tiempo la tratamos de manera clásica, pero la manera en que estos objetos son tan chiquititos que ya no vale lo que yo dije hace ratito. Si yo tiro una nave, lo que dije se vale. Si tiro una pelota, se vale. Pero si tiro un gravitón, o si tiro un fotón, o si tiro un electrón, que es lo que tú estás preguntando, la física de lo que hay detrás del horizonte de eventos es mecánica cuántica en esta geometría curva. Y eso tampoco lo entendemos muy bien. ¿Ok? Entonces, la respuesta es, no sabemos. Te puedo decir qué sucede afuera. Después del horizonte de eventos, no. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. De nada. No, yo tengo una duda. ¿No hay ecuaciones matemáticas, o tú crees que sí hay una posibilidad de tener ecuaciones matemáticas que describan qué hay dentro de un agujero negro, o un simulador con el que de un agujero negro y puedan deducir qué hay dentro? O sea, Sí, no hay posibilidad. fíjate que, o sea, de nuevo, la pregunta original es súper buena, ¿no? La pregunta es tan difícil que uno tiene que intentar acotarla a como, es como yo te dijera, no sé nada, pero entonces, ¿qué hay adentro? Bueno, testemos a ver si puedo responderme pequeñas cositas, ¿no? Porque aprender todo parece muy complicado. Es como si yo te dijera, no puedes entrar a mi casa, pero te asomas por la ventana y ves cositas, ¿no? Entonces, no sabes exactamente qué hay en el cajón de mi buró, pero bueno, pues te asomas por la ventana y ves qué hay en la sala, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la gente está estudiando con diferentes herramientas y diferentes teorías, diferentes aspectos de lo que uno cree puede haber y ver dentro del agujero de eventos. De nuevo, por dentro, no pierdan de vista que es después de la región del horizonte de eventos. En relación a la pregunta anterior, muchos de esos efectos, casi todos de esos efectos, debido a que la curvatura ahí adentro es muy grande, los efectos son cuánticos. Y entonces se complica por 1,000 millones la dificultad. Digamos, es como que imagínate, pasas la barda y medio sabíamos cosas, sabíamos mucho, pasas la barda y te vuelves estudiante de primaria. Entonces, te tienes que volver o sea, tal es así que no tenemos teorías completas que funcionen bien. Entonces, empiezas a volver a acotar el tipo de pregunta que puedes hacer. Entonces, yo, imagínate que te dijera, pregúntame si puedo mandar un fotón, que sería una mini preguntita.
Y la respuesta es que ni siquiera eso sabemos muy bien. ¿Okay? Pregunte si, ¿qué pasa si, o sea, hay un montón de cosas que se empiezan a complicar. No pude mencionarles nada, pero los agujeros negros no son tan negros, son objetos termodinámicos, emiten radiación. Detrás de eso hay un montón de mecánica cuántica y hay unos resultados tremendos. Y, y se siguen, o sea, digamos, hoy en día, resultados que se creían entendidos de los 60s se están cayendo por justamente lo que tú estás preguntando. ¿Qué sucede del otro lado? Entonces, cuando estábamos de este lado de la barda, medio creíamos entender las cosas, pero ahora queremos, la gente dijo, no, pero espérame, acá hay cosas que no cierran. Si lo quieren buscar en Wikipedia como para divertirse, busquen paradoja de la información. La paradoja de la información es un problema que está abierto hace 60 años. Y la respuesta de que era paradoja es porque había cosas que no cerraban, porque entendíamos lo que pasaba fuera de la barda, pero no entendíamos qué pasa dentro. Conforme uno empieza a entender, dice, no, pues algo la cagué, algo no está conciliándose la mecánica cuántica con la relatividad general. Falta mucho para que entendamos, pero lo que estamos haciendo, o lo que la gente más lista está haciendo, es preguntas más chiquitas. O sea, la pregunta general, la respuesta no sabemos. Preguntas chiquitas empiezan a saber cositas, empiezan a hablar de cosas de entropía, de lo que sucede, digamos, adentro. Tienes como, imagínate, como si fuera un gas. Entonces, pensar en la entropía de ese gas, mandar, como preguntaba tu compañera, un gravitón y ver si eso tiene sentido, o un fotón, o estudiar ciertos fenómenos físicos y ver si es consistente con la física que conocemos. Pero preguntas mucho más pequeñitas, ¿no? Y ojalá podamos eventualmente saber la respuesta concreta. Yay, gracias. Bueno, Yo tenía una pregunta más, ¿qué es, pues sí, en radiación de Hawking? Ok, la radiación de Hawking, la versión rápida, es cuando, digamos, en nuestro universo hay muchos tipos de campos, o sea, campo se refiere como el campo electromagnético y déjame hablar solamente de campo, o sea, hay electrones y átomos que se están moviendo por ahí. Resulta que lo que Hawking mostró es que cuando uno está cerca a un agujero negro, y esto de nuevo tiene que ver con la pregunta hace ratito de mezclar física cuántica con mecánica clásica, o con física clásica o relatividad general, es que cuando estás cerca del horizonte de eventos, o si quieres, una región muy curvada del espacio-tiempo, se crean, aparecen partículas, ¿ok? Debido a la curvatura del espacio-tiempo. Se crea materia, literal, se crean fotones, se crean electrones, debido a la curvatura del espacio-tiempo, o sea, magia. Es lo más parecido a la magia de lo que ustedes pueden imaginar. O sea, es así de fascinante. Curvan mucho el espacio-tiempo y ¡puc!, aparecen partículas. Y hay partículas que cuando están cerca del horizonte de eventos, esos pares de partículas, si quieren un electrón y un positrón, una se cae hacia el horizonte de eventos, entonces ya no sabemos ni a dónde se fue, y la otra logra escapar, ¿ok? Porque todavía no está en el horizonte de eventos, entonces sí logra escapar. Esa partícula que medimos muy lejos acá en la Tierra, eso es la radiación de Hawking. Entonces, lo dije como muy suavecito, sin detalle, pero es, si quieres, para fines operativos o para fines de divulgaciones, el efecto de medir, o sea, esos agujeros negros que deformaron tanto el espacio-tiempo, y que en el espacio-tiempo hay partículas moviéndose por todos lados, o materia y luz, etcétera, suceden fenómenos que hacen que se creen más partículas debido a la curvatura del espacio-tiempo, y algunas caen al horizonte de eventos y otras logran salir, y eso significa que entonces el horizonte de eventos, o sea, esta geometría está emitiendo radiación, porque eso sucede cerca de la pelota, digamos, si quieren. Entonces, cuando uno lo ve desde lejos, lo que ve es que hay una temperatura asociada a esa emisión de radiación. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, gracias. De nada. Excuse, ¿cuál es tu pregunta? Sí, gracias. Tengo otra duda. Digamos, esa radiación, ¿qué tan fuerte es la señal, digamos, si quisiéramos detectar la radiación de Hawking desde aquí a la Tierra? ¿Qué tan fuerte es, digamos, considerando que hay rayos cósmicos que entran y hay trillones de otras cosas? Por ahora indetectable.
O sea, si quieres después te mando numeritos, digamos, para darte una idea, pero es justamente indetectable en el sentido de que hay tanto en medio, o sea, es una predicción teórica, tiene que Sí. estar ahí, o sea, eso es seguro, pero el baño térmico general del universo es tanto más grande que es como no tenemos forma por ahora de detectarla. Es un efecto, la radiación de Hawking es lo que se llama un efecto semiclásico. Semiclásico en el sentido de, como decías un ratito, es estudiar partículas cuánticas en una geometría clásica. Entonces, por eso se llama semiclásico. Es un efecto que sí o sí tiene que existir, pero que tendría que ser lo que llamamos un agujero negro muy grande, muy chiquitito para que lo pudiéramos detectar, y en nuestro universo no, por lo pronto no es detectable. Y por ahora hay alguna propuesta experimental, digamos, para cómo podríamos teóricamente detectarlo. Eh, eh, Paso, ¿no? A ver, no, la respuesta real es no sé. Eh, Creo que hay modelitos que intentan amplificar ciertas cosas, o de nuevo, acuérdate, acá es como un poco las reglas del juego, es intentar hacer mediciones indirectas. El problema es que el efecto es tan pequeñito que, o sea, como que uno esperaría ver ciertos efectos de la dinámica de estos campos cuánticos que se modifiquen debido a eso. ¿Ok? O sea, no como que uno ponga un termómetro y diga, como el que nos ponen ahora en las farmacias, pero ver un efecto secundario de eso, o indirecto. Hasta donde yo entiendo, no hay nada muy firme de que uno pueda, o sea, decir con toda seriedad, eso es la radiación de Hawking. Sí. Eso es la Pero, radiación de pero fondo. creo que todos aquellos que creemos en los agujeros negros y en el buen amigo Hawking, que en paz descanse, va a estar ahí, pues está ahí. No. Sale, gracias. Bueno, nadie tiene otra pregunta. Yo tengo una última. Perdón, vas si quieres. No, tú primero. Bueno, ¿la antimateria también se ve afectada por los agujeros negros? Sí, ok. La antimateria, de nuevo, para nada más para quitarle el término que sea menos místico, o sea, digamos, sabemos, todos han ido al hospital y si no les han hecho un PET, o sea, los electrones, hay positrones, o sea, es el mismo tipo de partícula con carga contraria, digamos. Hay una pregunta abierta en la física teórica y en la física de la vida, que es, no sabemos por qué hay tanto más materia que antimateria en el universo. ¿Okay? Hay un desbalance muy grande, pero quiero decir, no tiene nada de misterioso. Sin embargo, lo poco que hay, siendo materia masiva, o sea, siendo materia que tiene masa, cualquier tipo de materia, incluso la materia oscura, que es otro tipo de materia que no sabemos ni siquiera qué es, cualquier cosa que interactúe gravitacionalmente, como incluso es la luz, es afectado por un agujero negro. Entonces, la antimateria, por supuesto, la materia oscura también. Hay, para aquellos que hayan oído hablar o si en algún momento leen, la energía oscura, no tanto. Entonces, hay un montón, o sea, hay cosas pero todo lo que, la frase correcta es cualquier cosa que interactúe gravitacionalmente, es decir, que siente los efectos de la gravedad, tenga o no masa, siente los efectos de un agujero negro. Gracias. De nada. ¿Quién nos iba a preguntar? Yo tengo una pregunta. Échela. Por ejemplo, los agujeros negros pueden llegar a ser finitos o de plano son infinitos. Pueden llegar a convertirse en un tamaño tan inmenso que... Espacialmente. Ajá. En general, digamos, lo que es que para que todos son, o sea, se espera de tamaño espacial finito, porque necesitas tener una densidad muy grande, y si fueran espacialmente infinitos, tendrías que tener una masa infinita, y eso, tal cosa no existe. Entonces, siempre, o sea, tienen eso, como se dice, un tamaño espacial finito. Ok, gracias. Y en cuanto al tiempo, de nuevo, o sea, tienen,
los agujeros negros es una buena pregunta, porque como una cosa que no es obvia, salvo que uno supiera, como les dije hace un momento, que los agujeros negros radian, resulta que los agujeros negros se evaporan, porque como radian, pierden masa. Y ahí viene una cantidad de preguntas sendas, cosas que todavía no entendemos tampoco, pero en general, digamos, por supuesto, para los que nosotros vemos en nuestra galaxia, así, nosotros no estaremos por acá ni por varios universos más para verlos evaporarse. Tienes que tener una masa muy pequeña. Cuanto más pequeña es la masa, el radio digo, la tasa de evaporación es más grande. Y al mismo tiempo sería más fácil medir la temperatura de Hawking, pero todos los agujeros negros físicos eventualmente se tendrían que evaporar. Ok, gracias. ¿Y sabría, por ejemplo, toda esa energía que se acumuló, a dónde se iría o qué pasaría con ella? Pregunta tremenda, o sea, porque hay mucho detrás de eso, porque cuando, si quieren, luego si así lo creen prudente, podemos organizar otra sesión, pero porque lo que está detrás de eso tiene que ver con la entropía y con cosas, y ya son las propiedades más como más lindas de los agujeros negros. Hoy solo les dije como la cascarita. Esto que tú estás preguntando es fundamental y la respuesta es que sabemos cositas, pero no tanto. ¿A dónde se va esa energía? La mediríamos, pero hay unas contradicciones muy importantes desde el punto de vista termodinámico. Ok, gracias. Yo sé, tenía una pregunta. Sí, ¿cómo surge el entrelazamiento cuántico? Qué estudiosos me salieron. A ver, digo, nada más para... Ok, hay muchas cosas para decir ahí también, pero la idea mínima es, a nivel clásico, todo lo que interactúa, como es lo gravitacional o las diferentes fuerzas que ustedes conocen, hay como una interacción causal en el sentido de que se tiene que emitir un tipo de partícula para que el otro bicho lo siente y sepan que están interactuando. ¿Ok? Es decir, para que yo incluso gravitacionalmente sienta como, si quieren, volviendo a la idea del gravitón, la idea, una manera de entenderlo es que yo estoy sintiendo gravitones que la Tierra me manda para que yo me sienta atraído hacia la Tierra. Esos gravitones viajan a la velocidad de la luz. O sea, esas partículas de interacción viajan a la velocidad de la luz. Entonces, toda la interacción que conocemos de cualquier objeto, decimos es causal, ¿ok? Desde el punto de vista clásico. En mecánica cuántica existe un fenómeno que se llama entrelazamiento, que es un fenómeno estrictamente cuántico. Entonces, si oyen hablar de cosas grandotas que están entrelazadas, es mentira. Que es, si yo, por ejemplo, agarro y armo un estado, que eso, de nuevo, acá puede ser un poquito más técnico, pero si agarro un electrón y por ejemplo, dos electrones, y los pongo de cierta manera, ¿ok? Pensando en que tengan una flechita así, hay una cosa que se llama el spin, le pongo, lo cocino de cierta manera a un electrón y lo cocino al otro de otra manera, ¿ok? Y esa manera de cocinarlos no es, se valen, supongamos por un momento que cada electrón lo puedo poner en rojo o azul, ¿ok? Cada uno lo pongo en rojo y en azul, pero resulta en que la manera que lo puse, yo lo pongo en rojo y en azul, acá escojo en qué lo pongo y acá, por ejemplo, en rojo y acá en azul. Y los separo. Y me los separo una distancia a la que ustedes quieran, de aquí a Alfa Centauri. Y en el momento, o sea, el entrelazamiento lo que es, de nuevo, como de manera muy laxa, es si tú estás en Alfa Centauri, el que me hizo la pregunta está en Alfa Centauri y le saca el gorro al electrón y ve que es rojo, en el momento que yo veo mi electrón, es azul instantáneamente. ¿Ok? No tuvo que viajar información, o sea, no tuvo que viajar esa información, no me tuviste que decir tú, oye, es rojo, y entonces se puso azul. Es una propiedad intrínseca cuántica de estos objetos que estamos todavía estudiando por qué sucede, pero sabemos y hay experimentos que hacemos en la Tierra y que hacemos hay que escoger lo que se llama el estado de estos sistemas cuánticos, pero lo que te dice es instantáneamente, y ahí sí, instantáneamente en el sentido de violamos causalidad, pero no se viola formalmente porque es mecánica cuántica y es otra historia de lo que está pasando.
pero la idea es que lo puedo poner, si este está en rojo, instantáneamente se da cuenta que está en azul. Y eso tiene implicaciones tremendas. En particular, quizás la que más hayan oído es por eso las ideas de cómputo cuántico o de encriptamiento. Es decir, el sistema ya no es binario. O sea, no son compuertitas electrónicas como las que ustedes conocen. De nuevo, mi explicación no fue particularmente buena, pero implicaría otra charla completa para hablar de entrelazamiento cuántico. Sí, pero y eso, o sea, el entrenamiento se puede usar también, o sea, por ejemplo, los electrones. Uno se mete a un agujero negro, ¿también se puede? Sí, sí. Y por ejemplo, Estás estudiando lo que yo estoy estudiando, espera. No, sí, o sea, esto que les dije es cuando se crean partículas cerca del horizonte de eventos. Yo les dije que, imagínate que se crea un electrón y un positrón. El electrón sale y el positrón se cae al horizonte. De nuevo, pictóricamente, esos dos bichos están entrelazados. Entonces, cuando yo veo, me llega la radiación de Hawking, puedo decirte, este güey vino con la flechita de tal manera. Eso quiere decir que su amigo está en tal estado, que yo lo tengo que saber. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que puedo extraer información de adentro del agujero negro. y otra cosa, por ejemplo, conocemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Ajá. O sea, que dice que no podemos saber el momento y posición de una partícula, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, agarro una partícula, dos electrones, por ejemplo, ¿no? Son iguales. Los hacemos rebotar. En uno medimos la posición, bueno, el momento, y en otro la posición. ¿No sabríamos de ambas? O sea, por ejemplo, sabremos las dos cosas al mismo tiempo porque son iguales y chocaron a la misma velocidad. No, porque ahí lo que pasa es que empezaste, digamos, la imagen que tienes ya es equivocada porque no tienes ese electrón y ese otro electrón y los haces chocar. Tienes lo que se llama una distribución de qué velocidad tiene y dónde puede estar ese electrón. Es decir, es como si fuera una nube lo que haces chocar. Entonces, no tienes dos pelotitas. Lo que tienes es dos bichos que pueden estar con cierta probabilidad a cierta velocidad y en cierta posición. Entonces, el experimento es mucho más complicado porque lo que está haciendo chocar no es dos pelotitas, sino dos nubes de probabilidad, si quieres. Vale.